Veni Creator Spiritus, mentes. Muy queridos amigos y hermanos, les invito a celebrar el día de Pentecostés, conociendo un poco más quién es el Espíritu Santo. Les comparto esta catequesis. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesucristo en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Identificamos también al Espíritu Santo como don de Dios, es decir, regalo de Dios. Y sabiendo que Dios es amor, entonces comprendemos que Dios nos da su amor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muestra del amor de Dios. ¿Cuándo podemos constatar ese don, ese regalo, ese Espíritu? Cuando nosotros somos perdonados. A la hora en que Dios nos libera de la muerte, es decir, de las consecuencias de nuestro pecado, Dios nos está amando por medio de su Espíritu Santo. Y es entonces cuando se da una comunión entre el Padre Dios y nosotros, por medio del Espíritu Santo, regalándonos el perdón. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Es decir, que entre Dios y nosotros ya no hay barrera que nos separe o nos divida. Por el Espíritu Santo nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Es decir, que para entrar en contacto con Cristo es necesario haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Recordemos ese acontecimiento de el diálogo entre Jesús y la samaritana, cuando Jesús le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios, es decir, si conocieras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te atraería hacia mí. El Espíritu Santo, por lo tanto, nos fortalece la fe. Mediante el bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por lo tanto, si en el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese puente entre el Padre Dios por medio de Jesucristo en nosotros. Pidamos pues que el Espíritu Santo nos siga concediendo esa comunión. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta la fe y nos inicia en una vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Sin embargo, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu se revela y se nos da y se le reconoce y acredita como persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Al Espíritu Santo también lo conocemos como el Paráclito, y lo entendemos desde la palabra griega parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Jesús nos lo presenta
de esta manera, diciendo que el Padre nos enviará otro Paráclito. Lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado otro Paráclito, porque continúa siendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. También identificamos al Espíritu Santo como Espíritu de la verdad. Jesús afirma de sí mismo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6. Y al prometer al Espíritu Santo en aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que Él ha anunciado y revelado. El Paráclito es la verdad, como lo es Cristo. Los campos de acción en que actúa el Espíritu Santo son el espíritu humano y la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el error es el primer momento de dicha acción. Permanecer y obrar en la verdad es el problema esencial para los apóstoles y para los discípulos de Cristo, desde los primeros años de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y es el Espíritu Santo quien hace posible que la verdad acerca de Dios, del hombre y de su destino llegue hasta nuestros días sin alteraciones. Es decir, que por medio del Espíritu nosotros conocemos la verdad de Cristo y de Dios. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo se representa al Espíritu de Dios? ¿De qué formas? Son 7. La primera, el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. 2. Unción. Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónimo del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación, por ejemplo, se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. 3. Fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 4. Nube y luz. Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre María, por ejemplo, para cubrirla con su sombra, cuando se le anuncia la encarnación, cuando se le anuncia que será la madre de Jesús y quedará embarazada. Esperará al Hijo de Dios. También en el monte Tabor, ahí también encontramos estos símbolos de nube y luz. Igual el día de la ascensión, aparece una sombra y una nube. 5. Sello. Es un símbolo cercano a la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. 6. La mano. Mediante la imposición de manos, los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu. 7. La paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. Y finalmente, otro aspecto importante en el tema del Espíritu Santo es el de los dones, y son 7. El primero, consejo. En el momento en el que lo albergamos y lo acogemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos tanto con Dios Padre como con los hermanos. El segundo es el entendimiento. Está estrechamente relacionado con la fe.
Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. Si leemos el Evangelio con este don del entendimiento, podemos comprender la profundidad de las palabras de Dios. Tercero, sabiduría. No se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la experiencia. La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente eso. Ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. En la Biblia se explica que Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, pidió el don de la sabiduría. Cuarto, fortaleza. ¿Cuántos hombres y mujeres honran a nuestro pueblo, honran a nuestra iglesia? Porque son fuertes al llevar adelante su vida, su familia, su trabajo y su fe. Demos gracias al Señor por estos cristianos que viven una santidad oculta. Es el Espíritu Santo quien los conduce. Y nos hará bien pensar, si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien también pedir al Señor que nos dé el don de la fortaleza. Quinto, ciencia. En el Génesis se pone de relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada jornada está escrito: y vio Dios que era bueno. Si Dios ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, también nosotros debemos asumir esta actitud. He aquí el don de ciencia, que nos hace ver esta belleza. Alabemos a Dios, démosle gracias por habernos dado tanta belleza. Sexto, piedad. Este don no significa tener compasión de alguien, es decir, tener piedad por el prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. Un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos como los estamos viviendo en estos tiempos. Se trata de una relación vivida con el corazón. Es nuestra amistad con Dios que nos dona Jesús. Una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo y de alegría. Séptimo, temor de Dios. No consiste en tener miedo de Dios. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre perdona, por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Bien, pues espero que de esta manera celebremos hoy Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hacer oración al Espíritu Santo. Vamos a pedir que venga a nosotros, que nos fortalezca, especialmente en estos tiempos difíciles. Bendecido domingo tengan todos ustedes. Feliz día de Pentecostés.